ver con el tema de la aproximación a la práctica docente. Eh, Como que por ahí aproximación a la práctica docente necesitaría eh, como que a mí me gustaría, quizás por ahí para no quitar tanto tiempo de la clase o ahora, pero no estaría mal saber qué expectativas tienen o qué se imaginan de esta materia o si tienen, si alguien les dijo de qué se trata esta propuesta. Eh, Porque aparte de aproximación a la práctica docente, yo por lo que vi, eh, nosotros, eh, o sea, los docentes que nos dedicamos a este espacio académico, lo damos de diferentes maneras, no hay una manera específica para trabajarlo. Si bien hay un marco en el diseño curricular, pero la interpretación es bastante disímil entre docentes. La propuesta que yo vengo implementando desde que estoy dando este conjunto de materias, digamos, didáctica y aproximación, tiene que ver con que tengamos algún tipo de experiencia en el campo. Eso vendría a ser aproximación a la práctica docente. Eh, Y además está bueno aprovechar el espacio para trabajar un poco la escritura académica y que a la vez incorporemos algunos elementos metodológicos de la escritura académica o de la investigación o de la observación o de la recopilación de datos. O sea, son varios elementos que vamos a tratar de incorporar, o que intento o propongo que incorporemos a lo largo de esta propuesta. Y que de alguna manera sirve también para otro espacio curricular que ustedes van a tener, que se llama trabajo de campo directamente. Que en el trabajo de campo sí van a tener que hacer observaciones y sí van a tener que hacer, van a tener que construir una hipótesis en base a algunos textos con bibliografía, poder argumentar en función de eso, ¿sí? Una de las cuestiones que me gustaría que logremos a lo largo de este cuatrimestre, y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque es uno de los objetivos que se logran en este espacio, es que logremos construir eh, un relato, digamos, que no se base solamente en nuestra opinión. Una de las cuestiones básicas de la ciencia, digamos, o de las ciencias, o de los estudios científicos, o de las investigaciones científicas, es que lo que leemos o lo que escribimos no está basado solamente en la opinión o en una perspectiva, ¿no? Sino que está fundamentado a partir de otras bibliografías que están escritas por personas que también investigaron y también desarrollaron sus estudios, ¿no? A lo largo de una carrera. Entonces, está bueno que entendamos, y más que nada en un contexto en el cual las redes sociales, por ejemplo, o los medios de comunicación no fundamentan y no argumentan tanto las posiciones que están teniendo desde este lugar pretendido de la información, ¿no? De hacer circular información. Está bueno que nosotros podamos trabajar eh, la fundamentación de una idea. Porque en este ejercicio también nos encontramos con esta cuestión de que quizás estemos naturalizando alguna cuestión, ¿no? Que si incorporamos un texto que tiene una mirada crítica, nos encontramos con un pensamiento naturalizado por nuestra parte, entonces lo tenemos que desandar, lo tenemos que deconstruir. O bien nosotros podemos partir de una hipótesis eh,
y esa hipótesis puede verse refutada a lo largo del trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera también logramos desandar algún preconcepto o alguna idea que teníamos construida previamente, ¿no? Esto es básicamente lo que entiendo yo como la mejor característica de la ciencia, que además de ser una construcción social, porque leemos a otros autores y los incorporamos a nuestra plataforma de comprensión, a nuestra perspectiva, incluso cuando quizás lo tenemos como una bibliografía de la cual no estamos de acuerdo, la incorporamos y esto es como, bueno, como una construcción, ¿no? Que mucho tiene que ver con lo que dicen desde la perspectiva psicocultural tanto Vygotsky como Brunner. Y esto, voy a estar un poco pesado con respecto a esto de traer constantemente a Brunner y a Vygotsky porque es el contenido que atraviesa a las dos materias, a didáctica y a aproximación. Y la aproximación, quizás desde un lugar más epistemológico. En el caso de aproximación, desde el concepto de cultura, concepto quizás vertebral para la perspectiva psicocultural, la cultura es un tejido vivo, no es algo rígido, ¿no? Por ejemplo, si recién hablábamos de los estereotipos parecen constituirse como algo rígido, pero en realidad no lo son. O sea, tuvieron una construcción, nunca fueron de la misma manera. Entonces nosotros al revisar esa cuestión y darnos cuenta de que la cultura es un tejido vivo que nosotros incorporamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Nosotros nos la apropiamos, también, además, la podemos modificar, ¿no? Porque los seres humanos somos sujetos de acción, ¿no? O sea, esa construcción simbólica que para Vygotsky, para Brunner es lo cultural, la cultura, es lo que nosotros como seres humanos incorporamos constantemente y que también actuamos sobre ella, ¿no? Y si nosotros hacemos una metáfora con respecto a lo que es el mundo simbólico, con respecto al mundo real, material, sucede algo muy similar. O sea, nosotros, por ejemplo, si yo quiero ir a vivir al monte, no sé, y necesito un terreno plano. Entonces, bueno, voy a cortar algunos árboles, voy a sacar la maleza, voy a modificar ese entorno. Es lo que hace el ser humano, ¿no? Modifica el entorno para poderlo adaptar a sus necesidades. Y a la vez se adapta a ese entorno, ¿no? Qué sé yo, hay cuestiones que no se pueden modificar. El clima, por ejemplo, hace frío y bueno, yo por ahí me construyo una casa para adentro tener menos frío. Pero cuando tengo que salir afuera, bueno, me pongo un abrigo. Entonces me adapto al medio, ¿no? Lo mismo sucede con el contexto simbólico, ¿no? Y van a ver que en el texto de Basabe que les di para leer, algo de eso van a leer, porque van a ver que habla de herramientas simbólicas y herramientas materiales, y entre estas herramientas hay como un juego en equipo, ¿no? A veces no son del todo distinguibles. O sea, a veces hay herramientas que tienen elementos de herramienta material y hay también presentes elementos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar hacer en aproximación a la práctica docente también es un poquito de esto. Es que nosotros elaboremos una idea, partamos de una idea base y le vayamos sumando elementos que tienen que ver con la argumentación. O sea, por ejemplo, elementos bibliográficos
de un autor que nosotros elijamos o vayamos eligiendo en función de los intereses que vayan planteando ustedes. ¿Me escuchan bien, no? Ahí estamos bien con Sí, estas ideas. perfecto. Bueno. Bueno, en principio entonces lo que yo les propongo para esta semana es armar este relato que no sé si lo habrán hecho, no me fijé en el foro de aproximación a la práctica docente, no, creo que no habían entrado, por lo que entendí, no habían entrado todavía. Aproximación a la práctica docente, vi que estaban matriculadas en general. Es que no me acuerdo, me tendré que fijar. Es, hay dos personas que intervinieron en foro ya, así que eso es una buena noticia. A ver quiénes fueron. Por ahí no están acá presentes. Ah, Julieta intervino ya. Y María Trinidad intervino ya. Bueno. Eh, la idea de este foro es que empiecen a partir de esto a construir un relato en función de su propia experiencia, de su propia trayectoria. El paso siguiente a esta idea, que lo voy a publicar en el nuevo foro con esta grabación, la grabación de esta clase, es que veamos a ver qué les interesa a ustedes observar del rol del docente. ¿Qué les interesa a ustedes? Puede ser, no sé, les doy algunas ideas así salpicadas, pero incluso ustedes pueden innovar con alguna cuestión y la pueden plantear en el foro, pero puede ser una mirada más sociológica con respecto al rol del docente, más dialéctica, digamos, ¿no? Ver un poquito más con respecto a cómo se construye la mirada del docente y eso por ahí les permita reflexionar sobre el rol docente hoy. Puede ser la incorporación de las TIC o pueden hablar de tecnologías ya existentes dentro del aula, que puede ser el pizarrón, por ejemplo, el pizarrón o la tiza o el cuaderno, son tecnologías que acompañan a la educación prácticamente desde sus inicios. Lo que pasa es que los tenemos medios naturalizados. A veces hay formas innovadoras de utilizar tecnologías ya presentes en el aula. Bueno, también podemos pensar con respecto a los métodos de enseñanza. Quizás pueden ser métodos de enseñanza específicos de la lengua extranjera, cuáles son los más utilizados, o conozco algún método que no es utilizado y debería ser incorporado. Entonces, ustedes en la hipótesis se pueden hacer preguntas. Bueno, ¿por qué este método no es tan utilizado? ¿O efectivamente no es utilizado? Entonces, por ahí tengamos que indagar con respecto a eso. ¿Efectivamente la tecnología está incorporada en el contexto educativo o falta? ¿Qué elementos faltan para que tengan que ser incorporados? ¿O hace falta incorporar tecnología en el ámbito educativo, más allá de la pandemia? ¿O es beneficioso que se incorpore tecnología? Tecnología educativa o TIC, ¿es lo mismo que informática? No sé. A ver qué otra cosa se me puede ocurrir. ¿Tienen ustedes alguna cuestión que quieran plantear con respecto a que quieran indagar en este trabajo? ¿Tienen algo en mente o quieren tomarse un tiempo para pensarlo? Podemos hablar del marco normativo, o sea, ¿cuál es el marco normativo de la lengua extranjera en Capital Federal? ¿Qué dice el diseño curricular? ¿Se trabaja efectivamente lo que plantea el diseño curricular
en las aulas o se trabaja una cosa diferente? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar básicamente durante este cuatrimestre es en función de construir esta hipótesis y después la forma de indagar con el campo va a ser realizar entrevistas. Como mínimo les pido que hagamos 2 entrevistas, porque antes hacíamos observaciones, pero yo ya descarté esa idea de hacer una observación. Hicimos el año pasado observación de grabaciones y bueno, no le vi mucho el sentido, así que lo descarté y vamos a ocupar el tiempo que nos sobre, que no utilicemos para la observación, en mejorar por ahí nuestra herramienta de indagación, o sea, las preguntas que les queremos hacer a quienes entrevistemos. Que si pueden ser más de uno, sería genial, al menos 2. Y si a ustedes se les complica conseguir personas para que sean entrevistadas, yo les voy a ayudar porque, bueno, tengo personas que les gusta ser indagadas, así que ya siempre las vengo proponiendo como personas docentes. A veces ustedes encuentran la necesidad de que sean en lengua extranjera, en la lengua extranjera en particular. Bueno, por ejemplo, una cuestión muy interesante que estuvieron planteando en las presentaciones de didáctica es, ¿hace falta la formación en pedagogía o en didáctica para enseñar la lengua extranjera? ¿En qué sentido? Bueno, y ahí podemos indagar a docentes, bueno, que nos den su opinión, más allá de que tengan esa formación o no la tengan. Tenemos que hacernos cargo también desde quienes representamos al ciclo de formación general, que a veces los aportes no son tan significativos. Entonces, hay docentes que se formaron con ciclos hicieron los profesorados, pero bueno, por ahí no los sintieron tan significativos, entonces no utilizan mucho de lo que aprendieron en ese ciclo. Bueno, tenemos docentes que están dando clases hoy en día y que no tienen programas de estudio, no tienen programas de su materia. ¿Por qué? No sé, sería una buena pregunta para hacernos. O, qué sé yo, un docente que se formó en profesorado, ¿se cuestiona con respecto a los métodos de evaluación? Sus métodos, bueno, a ver, podemos indagar en particular con las cuestiones, lo que tiene relacionado con la evaluación. Algunos de los elementos que vamos a ver, por ejemplo, los que mencioné, construir un programa de la materia y ver qué lugar ocupa la evaluación, es como una especie de caja de resonancia para los docentes. O sea, nosotros le podemos preguntar al docente con respecto a la evaluación y a partir de su opinión con respecto a la evaluación vamos a tener como un panorama mucho más completo de lo que es ese docente como docente, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué formas de evaluar tiene? Bueno, yo evalúo de manera presencial, individual y califico. ¿Y tenés alguna otra forma de evaluar? No, esa es la única forma de evaluar que yo tengo. Bueno, ahí vamos a tener un perfil del docente, ya por esa cuestión. ¿No? Entonces, si nosotros indagamos con respecto a métodos de enseñanza y le preguntamos al docente cuestiones relacionadas con la evaluación, entonces vamos a tener respuestas con respecto al método de enseñanza. O nos podemos preguntar con respecto a la evaluación, y ahí vamos a tener un panorama específico con respecto a la evaluación, y vamos a tener una idea del rol del docente desde este aspecto. Usted al evaluar, ¿toma solamente contenido que trabajó en clase o toma otro contenido que esté en el manual, por ejemplo?
Porque a veces pasa que, bueno, yo como docente no me alcanzó el tiempo para tomar todos los exámenes, para dictar todo el contenido, pero lo tomo igual en la evaluación. ¿Por qué? Y porque es parte del contenido de la materia. Pero si no lo diste, no lo diste, no importa, lo tienen que saber, que estudien solo. ¿Cuántas veces pasa que bueno, lo que sería en secundaria, en diciembre, hay docentes que toman contenido que no se trabajó en clase? Y esto es una cuestión naturalizada al mango. En realidad No le- no se puede en media, por lo menos en la escuela donde trabajo yo, no se puede. Hay que tomar lo que se llevó y lo que se llevó es lo que se vio en clase y no le puedes tomar así tipo bolillas 25. ah, bueno, pero así como dijiste vos, el tema de bolilla es un tema que sucede en otros niveles educativos, y por más que el nivel educativo sea superior o secundario, ¿no? Concuerdo, sí, Es algo que sucede. sí. No se puede, eh, vieron que es una cuestión muy crítica en la docencia, en la enseñanza, porque, bueno, con el tema de la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación a través de, por ejemplo, un aparatito como el celular, nosotros fuimos conociendo en casos muy particulares situaciones que se dan en aulas, ese contexto tan íntimo a la vez y público a la vez. Hemos conocido a través de las noticias situaciones que eran de suma injusticia, ¿no? Que sucedían. ¿Y por qué? Porque hay alguien que lo grabó en el celular y lo publicó, lo hizo público. ¿No conocen ningún caso? No sé, hay casos que son polémicos. Las profes que se reían de las chicas, de los que retían libre, Por otros, ejemplo. en general son profes que como que maltratan. Sí, bueno, pero tenemos un caso, yo me acuerdo siempre un caso muy simpático de un profesor de Santa Cruz de primaria, de matemática, creo que era, que el tipo les decía, para enseñar determinado contenido, en determinado momento de la clase, que sus alumnos pusieran música del celular, que ellos eligieran la música que quisieran escuchar mientras él daba determinada clase. Bueno, y ese es un muy buen ejemplo simpático de que algo que no se puede sucede también, ¿no? O sea, supuestamente no se puede usar el celular en clase, no se puede escuchar música. Bueno, este profesor, como recurso, para que presten atención o para llamar la atención, les pedía que pongan un tema musical y él bailaba mientras dictaba determinado tema en el pizarrón, ¿no? Él bailaba, bueno, era como medio torpe bailando, pero era divertido y los alumnos lo compartieron como con simpatía, diciendo, lo grabaron a escondidas y lo compartieron y bueno, y eso generó simpatía. Bueno, hay casos menos simpáticos también. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de la profesora de historia, creo que acá en provincia de Buenos Aires, que era una negacionista de- ¿cómo es? Del nazismo, no del nazismo, sino del holocausto. Eh, y bueno, la grabaron. eh, Se dan cuenta que es una situación muy compleja, ¿no? Porque esas alumnas, ¿qué otro método podrían tener para dar cuenta que esta docente estaba haciendo algo que no corresponde? No, dar un contenido que no está dentro de la currícula. O sea, dentro de la currícula de historia no vamos a encontrar en ninguna parte, en ningún diseño curricular, que se pueda negar que sucedió el holocausto, ¿no? Estamos de acuerdo con esto. Bueno, las alumnas la grabaron y la escuela la tuvo que echar de la escuela, porque hizo algo que no correspondía. De otra manera, ¿cómo se hubiera resuelto? Bueno, y esto, bueno, a ver, no quiero irme demasiado por las ramas, pero eh,
Ya no me acuerdo por qué estamos hablando de esto. Ayúdenme. La incorporación de la tecnología educativa, ¿no? O sea, los usos de las tecnologías como el celular. Eh, bueno, entonces la idea es que nosotros en estas primeras semanas, al menos estas 2 semanas que vienen, trabajemos con respecto a la construcción de esta hipótesis, ¿no? En principio vamos a trabajar con respecto al relato de la trayectoria docente, a estas preguntitas que yo les hice en el foro, que ya están publicadas, y hoy va a haber a partir de hoy o mañana va a haber un nuevo foro en el cual les voy a pedir que, ay, me distraje un poco. Les voy a pedir que avancen con respecto a su interés, ¿no? ¿A qué les interesaría, a partir de qué les interesaría indagar algo, ¿no? Con respecto al rol de la docencia o a la enseñanza. Entendamos que nuestros objetos de estudio básico son los de la didáctica, ¿no? Que son la enseñanza, que ya lo empezamos a ver hoy y vamos a seguir profundizando, y el currículum, que bueno, tenemos estos dos pequeños adelantos que tienen que ver con una definición básica y reduccionista, digamos, que es la selección de contenidos a enseñar, una selección consciente, ¿no? Y bueno, y aquí se traduce que una de las cuestiones que podrían indagar tiene que ver con el material de estudio que se utiliza para la enseñanza de la lengua extranjera, el famoso manual de la lengua extranjera. Y bueno, después, qué sé yo, un tema muy interesante tiene que ver con cuántos de las instituciones educativas que tienen lengua extranjera enseñan a rendir un examen extranjero, ¿no? Un examen de estos que dan puntaje como el First Certificate, u otros, bueno, en alemán también. Yo estudié en una escuela alemana y me acuerdo que habían exámenes también oficiales del alemán, ¿no? Y no sé si habrá del francés o del portugués. Pero bueno, Sí, hay sí, a ver, María. tienen a nivel internacional, que se pueden hacer acá en Alianza Francesa en otro lugar que sí son válidos. Ahí está. Bueno, acá una pregunta muy interesante y que quizás más que nada las personas que son del ámbito del inglés conozcan la problemática que tiene que ver eh, que hay instituciones o docentes que dedican casi la totalidad de su tiempo a enseñar a cómo rendir un examen, que quizás esto difiera a enseñar el contexto cultural de una lengua, ¿no? O las cuestiones que tengan que ver con aprender a hablar y a escribir una lengua. Bueno, no sé, tiro algunos temas para que vayan. Y la idea es que a medida que ustedes vayan avanzando en esta construcción, yo les recomiende algunos textos para incorporar como fundamentos o como guía o como canal para que ustedes puedan trabajar desde un marco, ¿sí? Para que puedan ir focalizando, porque por lo general lo que sucede es que ustedes cuando ingresan a este tipo de propuestas se les ocurre algo demasiado amplio, entonces vamos a ir tratando de focalizar en un tema, porque digo, bueno, a mí me interesaría saber qué es cómo se ve la enseñanza en la enseñanza en la escuela. No, bueno, pero es con casi la galaxia. Bueno, vamos a ver qué parte de la enseñanza te interesa. Eso, entonces iremos tratando de focalizar y la selección de un texto de apoyo nos va a servir mucho para poder focalizar. Y después de eso pasaremos a construir las preguntas para hacer las entrevistas
Por lo general, construimos una sola herramienta de indagación, es la forma complicada de decir las preguntas para la entrevista, y usamos esa misma herramienta de indagación para hacer 2 o 3 entrevistas. Si ustedes tienen a quienes entrevistar, pueden ya ir buscando y trabajando y preguntándoles a las personas, y llegado el momento, si no tienen a quién entrevistar o les falta alguna persona, yo les voy a ayudar a conseguir esa persona. ¿Sí? Para aproximación a la práctica docente, para que ustedes aprueben este espacio académico, porque bueno, no es exactamente una materia, no va a haber evaluaciones a lo largo, sino que van a haber entregas parciales. Las entregas parciales no son obligatorias. Y no, yo voy a poner fechas, o sea, van a ver que en el campus hay fechas tentativas, pero no tienen que cumplirlas a rajatabla. O sea, la idea es que ustedes hagan entregas parciales porque les sirven las devoluciones para ir mejorando su trabajo. ¿Sí? Pero lo que es obligatorio es hacer la entrega final en la fecha la fecha es en la semana del 21, ¿sí? Preferiría que sea el 21, lo más cercano al lunes 21 de junio, para que yo tenga tiempo para corregir. Y los elementos que tienen que componer esa entrega son la fundamentación del trabajo, que las características que tienen que tener tiene que estar presente esta pregunta que ustedes se hacen junto al texto de apoyo. O sea, el texto de apoyo se va a ver representado a partir de, por ahí, una frase o una mención o una definición que a ustedes les sirve para acompañar su interrogante. Tienen que ir acompañados por la construcción de esas preguntas para su herramienta de indagación. Las entrevistas van a estar volcadas en un cuadro que ya vamos a hablar más adelante, pero es cómo se conforma la herramienta de indagación. O sea, va a tener una organización en columnas, ¿no? Ustedes tienen que entregar las entrevistas en ese formato. Pasar la entrevista al formato 4 columnas. De esta manera nosotros estamos aprendiendo a hacer un registro científico, a poder aprovechar al máximo ese registro y hacer el análisis. Y por último, justamente el análisis y la conclusión. Que el análisis y la conclusión va a ser chiquitito. Van a ver que a lo sumo va a tener una carilla de largo. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, un cuatrimestre es muy poquito para construir este tipo de trabajos, pero aún así nos tiramos al abismo del saber y vemos a ver cómo podemos lidiar con eso en este tiempo tan limitado, que es un cuatrimestre. ¿Sí? O sea que si ustedes participan en foros, ¿sí? Los foros les va a ayudar a ustedes a ir avanzando. Yo voy a ir dando devoluciones, y las devoluciones van a estar a la vista para que el resto de las personas también vean. Esas devoluciones sirven muchísimo para que ustedes modifiquen su propia propuesta, su propio trabajo. Ese intercambio, que ustedes también pueden intervenir en el intercambio, en las intervenciones de sus compañeros. Y eso va a colaborar a que el trabajo de las personas que estamos aquí presentes y las que están
inscritas a esta materia puedan llegar de la mejor manera posible al trabajo final. Y la lectura que les voy a publicar ahora para que lean, junto a este video, es el texto de Elsie Rockwell. Y Elsie Rockwell da como esos primeros pasitos, a partir de la página 48, ya se los digo, da esos primeros pasitos con respecto al tema metodológico. O sea, las observaciones y las entrevistas que nosotros hacemos para este espacio, en este cuatrimestre solamente serán entrevistas, tienen que ver con una concepción de la observación de tipo participante. O sea, ya abandonamos esa idea de que el observador está ajeno al contexto que lo rodea. O sea, nosotros vamos a un lugar o le preguntamos cosas a una persona y esas cosas nos hacen parte de nuestra propia investigación, necesariamente. No podemos mantenernos ajenos. ¿Sí? Quizás la forma material de ejemplificar esta cuestión es que la que da Elsie Rockwell en su texto es que ella, que es canadiense, gringa, va a observar un pueblo de México, del interior de México, y ella, bueno, es fluorescente, salta a la vista. Los tipos con sombrero grandote y tez morena la van a ver necesariamente, y si no le van a preguntar qué está haciendo, bueno, ella va a estar ahí presente en ese contexto. Y ella se reconoce como parte de su propia observación en ese sentido. ¿Sí? La forma más simbólica por ahí de verlo es, bueno, nosotros las preguntas las hacemos con determinado interés, ¿no? Interés consciente o inconsciente. Entonces, necesariamente nosotros estamos en nuestra indagación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ven para este trabajo? ¿Lo ven difícil, fácil, accesible, no accesible? ¿Confían en el espacio? ¿Va a salir bien? Sí, ¿por qué no? Bueno, buenísimo. Esperemos, para bajar ya el tiempo. El paso a paso es muy importante. Pareciera que es como mucho, pero el paso a paso es muy importante. Y esto del tema de la gradualidad con respecto a los pasitos que vamos a ir dando, estoy seguro que les va a servir para llegar a un buen trabajo. Bueno, yo no tengo más nada para decir, ya me cansé de mí mismo. ¿Ustedes me quieren comentar algo? Estamos bien, ¿no? No, yo por ejemplo el tema de los foros todavía como no participé nunca, no lo capto, no entiendo de qué manera hay que participar en el foro, pero supongo que me va a guiar un poco de las personas que sí participaron. Bueno, el foro para mí es, uy, mira, tenía todo el pelo parado cuando empezó la clase, no me dijeron nada. Estoy viendo el video grabado. Los foros son libres. O sea, en principio lo que yo les pido es que... ¿Tengo el pelo parado? De que ya no, pero empecé con pelo parado. Tenía No sé, yo pensé que era un cambio de estilo. Sí, no sé, se bajó solo, parece. Bueno, es libertad, eh, un buen porcentaje de libertad en los foros, como si fueran intervenciones en las clases. O sea, no se evalúa. Lo que se evalúa es que hayan participado o no. En el caso de aproximación a la práctica docente, menos, o sea, hay menos obligatoriedad. Pero bueno, yo creo que sí, y si hay complejidad y algo que resolver, lo vamos trabajando.
ustedes pueden publicar intervenciones y borrarlas por si se arrepienten. Creo que tienen la potestad de borrarlas. Y si no, avísenme. Pero bueno, en todo caso, salvo que en todo caso pueden publicar más de una intervención. O sea, que si quieren completar una idea o algo por el estilo, lo pueden responderse a sí mismos. O sea, ustedes pueden responder la intervención que hizo la persona anterior o pueden crear una nueva. Y si a ustedes le quieren completar algo con respecto a su propia intervención, se responden a sí mismas. Perfecto. ¿Sí? Bueno, estamos bien, ¿no? Ok, entonces, una pregunta más, perdón. El próximo mes van 2 o 3 clases que vamos a tener así tipo, así online, directo, y después las otras van a ser así, asincrónicas o no, a partir de ahora ya las clases son todas. No, vamos a tener, yo tengo pautadas 2 clases más durante el cuatrimestre de forma sincrónica y el resto de clases son asincrónicas, a menos que ustedes me pidan lo contrario. Si ustedes quieren tener más clases sincrónicas, las agregamos, por supuesto. ¿Sí? La próxima clase es sincrónica para didáctica general, y para aproximación también, es el 3 de mayo. ¿Sí? Bien. Ok, entonces a partir de ahora seguimos digamos, trabajando en los foros hasta la próxima clase sincrónica. Sí, porque Un poco la dinámica. claro, los foros va a ser como el centro de gravedad de la materia, digamos, ¿no? A partir de los foros es donde nosotros nos vamos a encontrar. Y el video que yo suba, la clase que yo suba, va a ser un video grabado explicando, digamos, un poco el contenido de la materia, más teórica, la parte más teórica. En el caso de aproximación a la práctica docente, van a ser videos cortitos porque son, digamos, los pasos que tenemos por delante, a seguir. Así que en principio sería eso. Por supuesto que cualquier cosa que a ustedes les gustaría que modifiquemos, me lo comentan. ¿Estamos bien entonces? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, igual estamos constantemente comunicados. Me pueden escribir al mail, me pueden escribir mensajería interna o consultas en el campus. Yo, por lo general, entraré a responder 2 o 3 veces por semana al campus para hacer las devoluciones. Y los mails los miro todos los días. Pero bueno, recuerden que en el foro su consulta puede ser vislumbrada por otras personas. También que les puede llegar a servir la misma pregunta. Bueno, entonces, ¿estamos bien por ahora? Por ahora. Sí. Vamos a ver.
Sí, vamos a andar bien. Ok, gracias. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad, me sentí muy acompañado, sus intervenciones muy significativas también. Bueno, estamos en contacto. Gracias, buena semana. a Gracias, todos. Guillermo. Buena semana. Buena Hasta semana, luego. Guillermo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.